Luis del Pino es Radio Libertad. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no viajará finalmente este sábado 20 de diciembre a Brasilia para la firma del Acuerdo del Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur, un tratado que ha requerido 25 años de negociaciones y que aspira a crear un mercado de unos 700 millones de habitantes. El aplazamiento se produjo después de que el presidente francés Emmanuel Macron lograra forzar un nuevo retraso en la firma del acuerdo mediante una alianza con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, pese a encontrarse en minoría. Esta posición se impuso a la que defendían el presidente del gobierno español Pedro Sánchez y el líder alemán Friedrich Merz, principales impulsores del pacto con Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Durante la cena del Consejo Europeo celebrada en Bruselas, von der Leyen informó de que la Comisión mantiene su intención de firmar el acuerdo en enero, aunque sin fijar una fecha concreta según fuentes diplomáticas. El nuevo aplazamiento aumenta la incertidumbre sobre el futuro del acuerdo. Aunque Meloni ha expresado al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva su disposición a firmarlo si se incorporan garantías adicionales, Francia sigue mostrando reticencias. Bueno, básicamente el problema es que, de nuevo, pues la Unión Europea concede a los de fuera cosas que a los de dentro les impide. Estamos hablando de producción del sector primario, donde a los productores europeos se les aplican una serie de normas cada vez más complejas, cada vez más caras, cada vez más burocráticas, que hacen, pues, por ejemplo, que en España estén cerrando miles y miles de explotaciones cada año. Sin embargo, pues a la gente de fuera no se le aplican esas reglamentaciones. Claro, crear un mercado común con personas que producen en desigualdad de condiciones, pues lleva a que aquellos a los que se les somete a normas más duras trabajen en desventaja. Eso ha hecho que se pongan en pie de guerra los ganaderos y agricultores en toda Europa, y ha habido países que han sido sensibles a la presión, como por ejemplo Italia y Francia, y hay otros países, como por ejemplo España, donde el gobierno continúa trabajando en contra de los intereses de los españoles. Al final, pues han dicho Meloni y Macron que tururú, 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 lo cual significa que se aplaza la firma de ese acuerdo con Mercosur. Había anunciado el presidente brasileño que como se retrasara, entonces ya renunciaban a firmarlo. Bueno, pues a ver si es verdad, renuncia a firmarlo. El caso es que Ursula von der Leyen intenta mantener la firma para enero, pero Macron, sometido a una enorme presión interna, pues dice que de ninguna de las maneras. Al final, la Unión Europea pues es algo donde cada país, pese a la retórica, lucha en el terreno económico por sus propios intereses. A Alemania no le perjudica el acuerdo con Mercosur, al contrario, le puede beneficiar porque no entra el sector primario alemán en competencia demasiado directa con el sector primario de los países del Mercosur. Sin embargo, a Francia, a Italia, a España, pues nos parte por la mitad. ¿Qué hace Alemania? Defender sus intereses. ¿Qué intereses representa Ursula von der Leyen? Pues en el terreno económico, en primer lugar, los suyos personales, y en segundo lugar, puestos a elegir, los de Alemania. ¿Qué intereses económicos representa Macron? Pues los de Francia, y Meloni, los de Italia. Y Sánchez, pues no sé, supongo que los de Marruecos y los de su amigo Lula da Silva, no sé, sus amigos del Foro de Puebla. Desde luego los intereses españoles no. Al final, pues resulta que hay gente que trabaja por su país, gente que trabaja en contra de su país, y por fortuna para todos, en esta ocasión nos han sacado las castañas del fuego Macron y Meloni. Luego, en el terreno de las políticas, pues sí que la Unión Europea trabaja coordinadamente para imponer políticas progres, afortunadamente cada vez con más dificultades porque cada vez hay más países que se levantan contra esa hegemonía progre en la Unión Europea. Pero desde el punto de vista económico, aquí cada uno barre para casa. No somos
un Estado único, la Unión Europea. Somos una suma de estados regida por una inteligencia progre, por una élite progre, por un mandarinato progre, que en el terreno de las políticas sociales y de la geopolítica pues tratan de imponer su visión. Para todo lo demás, la Mastercard de los intereses soberanos. Bueno, puertas giratorias. La macrotrama de corrupción del Partido Socialista, esta que tuvo, parece ser, su semilla, su momento generador en Navarra, en una gestoría de barrio que era Servinavar, que de repente pasó a ser, pues, no sé, el Microsoft de las obras públicas. Esta trama de corrupción, pues, le daba todo. Actuaba en todas partes y sobre todo pagaba bien los servicios. Hoy conocemos que Cerdán y Anchón ficharon para Servinavar a un alto cargo de Chivite que les dio 8 milloncejos para construir vivienda pública con fondos de la Unión Europea. Los fondos de la Unión Europea para sacar adelante España no se emplean. Ahora, para que se enriquezcan algunos, vamos, han sido utilísimos, escuchen. Santos Cerdán y Anchón Alonso incorporaron a Servinavar a un alto cargo del gobierno de Navarra presidido por María Chivite, que había adjudicado previamente a esta constructora en UTE con Acciona un contrato de 8,3 millones de euros para construir 46 viviendas públicas con fondos de la Unión Europea. La empresa contrató como arquitecto a Alberto Bayona, exdirector gerente de la Sociedad Pública Navarra de Suelo y Vivienda S.A., tras su salida del Ejecutivo Foral el 30 de octubre de 2023, 9 meses después de la adjudicación. Desde entonces, Bayona acompañó a Anchón Alonso a reuniones con clientes y socios, según fuentes presenciales citadas por El Español, y pasó a ejercer como arquitecto de la empresa. Tras la publicación de informaciones sobre Servinavar el pasado mes de mayo, el ex alto cargo eliminó su currículum y su perfil en LinkedIn. Lo de Servinavar es muy curioso, porque desde Servinavar, a través de Anchón Alonso y Cerdán, conseguía adjudicaciones bien en solitario, bien en compañía de otros, unión temporal de empresas, tanto del gobierno navarro como del gobierno vasco. Y pues repartía dinero. Y repartía dinero de dos formas, bien transferencias directas, por ejemplo hay transferencias detectadas a la Fundación Fiadelso de Ábalos, o bien de forma personal, contratando gente que, bueno, pues te ha hecho favores o te los puede hacer. En el caso concreto del que hablamos hoy, ¿qué medio informa de ello? El Español. El Español. En el caso concreto que trae hoy El Español, pues este era un alto cargo del gobierno socialista de Navarra, por cierto, que hace Chivite, que todavía no está imputada. Un alto cargo del gobierno socialista de Navarra que les dio a Servinavar o a una UTE donde estaba Servinavar 8 millones para construir vivienda pública con fondos de la Unión Europea. Posteriormente, pues le contratan en Servinavar. Agradecimiento por los servicios prestados. ¿A quién más contrató Servinavar? Anda, al expresidente de la SEPI, este que ahora ha sido detenido. Pero, claro, el tema de que se recompensara contratando a gente que había hecho favores a la trama, pues plantea alguna cosa interesante. Por ejemplo, salió publicado hace bastantes semanas que Servinavar había contratado a un exalto cargo de Petróleos de Venezuela. ¿Exactamente qué favor es el que se recompensaba con esa contratación? ¿Saldrán relaciones de Servinavar con Petróleos de Venezuela en algún momento o con el gobierno venezolano? Pues ya lo veremos. Es cuestión de esperar. Al final de todos los hilos se va tirando y todo va saliendo. Hay por ahí más contrataciones. Pues en fin,
un familiar de alguien vinculado al mundo de los medios de comunicación próximo al PNV, con lo cual pues habría que ver qué se estaba pagando ahí. La pareja de un altísimo cargo nacionalista en Navarra, en fin, ¿qué se estaba pagando? Las adjudicaciones en el País Vasco, otras adjudicaciones en Navarra. Bueno, ya saben ustedes que con la detención del expresidente de la SEPI, que trabajó para Servinavar, y de Leire Díez, chica de Cerdán, y de Anchón Alonso, el socio de Cerdán, pues ha saltado a la actualidad toda la trama que hay en Aragón. Ya no era solo País Vasco, no era solo Navarra, no era solo luego Valencia, Andalucía, también Aragón, con esas conexiones con Forestalia, ese gigante de la familia Sumelzo, tan próximo a alguno de sus miembros, a Pedro Sánchez. Bueno, iremos conociendo más cosas. La macrotrama lo abarca prácticamente todo. Le daban a todos los sectores y en todos los territorios, incluidos los intentos de internacionalización, como vimos con el caso de Marruecos. Y bueno, pues es cuestión de ir esperando a que salgan más datos y a que se siga incrementando el número de imputados. Bueno, ayer hubo un susto de carácter electoral, que al final, pues realmente desde el punto de vista electoral quedó en nada. Se produjo un atraco en una oficina de correos en Extremadura y se llevaron la caja fuerte que tenía los votos por correo. Pero en realidad no era algo que tuviera trasfondo electoral. Se llevaron la caja fuerte porque tenía pasta. Escuchen. La sustracción de una caja fuerte que contenía 124 votos en un municipio de Extremadura fue calificado como un robo a la democracia por la presidenta de la Junta, María Guardiola. Esta noche han asaltado la oficina de correos de Fuente de Cantos. Han robado los votos de ciudadanos de Fuente de Cantos, de Bienvenida y de Calzadilla de los Barros. Votos que nunca van a llegar a las urnas. Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos. Solamente faltan 3 días para unas elecciones que son decisivas y alguien quiere que los extremeños no tengamos derecho a decidir. Alguien está dinamitando los cimientos de nuestra libertad. Nos quieren silenciar, quieren elegir por nosotros, quieren robarnos nuestro futuro. Según explican fuentes de Jucila al Español, este tipo de robos en oficinas rurales de correos son muy habituales, ya que los delincuentes saben que en estos locales suele haber dinero y por eso los convierten en un objetivo de este tipo de delitos. De hecho, vecinos de Fuente de Cantos, el municipio donde se produjo el incidente, aseguran que en las últimas semanas se han registrado otros robos en la localidad. Bueno, la información que hoy trae, creo que es el Español, pues comenta lo que son los antecedentes de la banda que al parecer se dedica a este tipo de cosas, que no solo atracaron esa oficina de correos en Fuente de Cantos, sino que intentaron atracar en otras oficinas de correos y antes que eso habían atracado en un estanco y en una gasolinera hace algunos días. Al final apareció la caja fuerte de la oficina de correos atracada, apareció quemada y con los votos tirados por ahí. Y bueno, la Junta Electoral lo que ha dicho es que las 124 personas que habían emitido su voto pues, lo pueden volver a emitir. No era al final, a pesar de los temores que hubo inicialmente, pues algo que fuera dirigido a robar específicamente el voto por correo. Lo que querían los atracadores era el dinero que la caja fuerte contenía. Bueno, ayer Vox logró que el Ayuntamiento de Palma de Mallorca declare persona non grata a Pedro Sánchez, al protagonista de la canción del verano. Escuchen. El Ayuntamiento de Palma ha declarado persona non grata al presidente del gobierno Pedro Sánchez tras la aprobación de una moción presentada por el grupo municipal de Vox. Así lo confirmó el portavoz de la formación en Palma, Fulgencio Coll. Hoy hace exactamente 6 años que me publicaron un artículo en El Mundo que decía Pedro Sánchez, un problema para la seguridad nacional. A lo largo de todo este tiempo hemos podido comprobar que el presidente de gobierno se ha comportado de una manera totalmente o increíblemente poco democrática, sin respetar
principios constitucionales o normas elementales del juego democrático. Razón por la que hemos considerado de que esta proposición es un poco un grito desde la capital de las Islas Baleares, desde Palma, a un autócrata del siglo XXI, como para decir que basta ya y pedimos, en cierto modo, que se vaya y convoque elecciones. Es una manera de hacerlo. Nosotros lo que pretendemos es simplemente, desde aquí, alzar la voz y transmitir lo que ya muchísimos ciudadanos de España y concretamente de Baleares y de Palma sienten. El texto aprobado por el Pleno califica a Sánchez como un personaje deleznable y se apoya en precedentes similares. Entre ellos recuerda la decisión adoptada en 2016 por el Ayuntamiento de Pontevedra, que declaró persona non grata al entonces presidente Mariano Rajoy por la instalación de una planta papelera junto a la ría. También menciona la reciente resolución del Ayuntamiento de Albacete, que el mes pasado aprobó una medida análoga contra Sánchez con el respaldo de Vox y el Partido Popular. Durante la votación, Podemos optó por la abstención y no consiguió que prosperara una enmienda para que el Pleno condenara públicamente lo que calificó como genocidio del pueblo palestino, atribuido al Estado de Israel y a su presidente Benjamín Netanyahu. Por su parte, Mesper Palma y el PSOE votaron en contra de la moción. Bueno, pues muy interesante esto de la moción. Primero porque ya es hora de que se empiece a actuar como actúan ellos, los enemigos de España y de la democracia, como actúa el PSOE, como actúan sus socios nacionalistas y socios de la extrema izquierda que apoya a dictadores genocidas. Ya es hora de empezar a utilizar todos los mecanismos para desgastar, para señalar, para zaherir, para avergonzar a quien es, como decía Fulgencio Coll, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma, a quien es un peligro para España. Porque Sánchez es un peligro para España, alguien que trabaja de la mañana a la noche en contra de los intereses de los españoles, aliándose con todo aquel que odia, desprecia, insulta, humilla, escupe a España, tanto desde dentro como desde fuera, pues es un peligro para la nación y hay que conjurar ese peligro. Interesante el que se haga, por tanto, por primera vez algo que ellos no dudan en hacer. La utilización de los ayuntamientos para aprobar mociones que no van a ningún lado, son simplemente declaraciones, pero la utilización de los ayuntamientos por parte de la izquierda para aprobar mociones de carácter ideológico con las que ellos sientan el clima de opinión, pues es tradicional. O sea, las mociones en pro de la República y contra la monarquía durante muchísimos años han sido habituales en muchos ayuntamientos, en ocasiones presentadas por la izquierda a la izquierda del PSOE, en ocasiones presentada por los separatistas que también se llevan con el PSOE, y en otras ocasiones directamente por el PSOE en algunos ayuntamientos. De la misma manera, pues se recordaba en la noticia cómo el Partido Socialista declaró a Rajoy persona non grata en Pontevedra. Y yo añadiría alguna otra cosa, como por ejemplo el Partido Socialista y el Partido Pro-Islamista en Ceuta, con la abstención del PP, declararon persona non grata a Santiago Abascal en Ceuta. Bueno, pues ya es hora de empezar a devolverles a todos el favor utilizando pues sus mismas armas democráticas, porque una moción en un ayuntamiento es una arma democrática. ¿Sirve de algo en términos prácticos? No, pero lanza un mensaje a todos los habitantes de Palma de Mallorca de la mayoría del ayuntamiento considera que Pedro Sánchez es un indeseable. Interesante también el hecho de que la moción se haya aprobado siendo una propuesta de Vox. Se ha aprobado pues porque el PP ha votado a favor. PP y Vox tienen mayoría en el ayuntamiento de Palma. Y hombre, pues me parece buena noticia que el PP se sume a algo pues que le mete el dedo en el ojito a Sánchez,
Fundamentalmente porque en otras ocasiones el PP se retrae de este tipo de batallas. En esta ocasión no lo ha hecho, así que mi aplauso para el PP de Palma de Mallorca. Indica esto que allí, en Palma de Mallorca, en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, donde el grupo de Vox pues tiene a Fulgencio Coll y tiene a Gary Durán, pues se llevan bien los de Vox con los del Partido Popular, con sus rifirrafes, sus diferencias, pero el caso es que los dos se unen para hacer algo importante, que es meterle el dedo en el ojo a Sánchez. Lo llevo diciendo muchísimo tiempo. PP y Vox son dos cosas distintas. La gente que desde la órbita del PP sigue añorando absorciones de lo que consideran hijos descarriados, están fuera de la realidad. PP y Vox son cosas distintas, defienden cosas distintas. De hecho, el PP tiene muchas más similitudes ideológicas con el Partido Socialista que con Vox. Luego, similitudes en los procedimientos, no. El Partido Socialista es una organización criminal. El PP no. Puede tener garbanzos negros, pero no es una organización criminal establecida por y para el saqueo. Entonces, bueno, pues PP y Vox son adversarios políticos. Defienden cosas diferentes. Y, por tanto, no es que puedan atizarse, es que deben hacerlo. Y precisamente ahora, en estos últimos años donde PP y Vox pues ya claramente se atizan sin ningún problema, pues es cuando mejor les va en las encuestas. Pero eso, el que PP y Vox se aticen, porque deben atizarse, porque son partidos distintos y porque defienden políticas distintas, no impide que puedan unirse para, además de discutir entre ellos, hacer otra cosa importante, que es hacer todo lo que esté en su mano para que desaparezca el Partido Socialista. El Partido Socialista es un cáncer para la democracia. Es una organización criminal, como he dicho antes. Es una organización que finge defender grandes principios para hacer exactamente lo contrario y, sobre todo, para tapar con esas banderas el saqueo generalizado. El Partido Socialista, evidentemente no todos los cargos socialistas son ladrones, no todos los militantes socialistas son ladrones, ni mucho menos, ni todos los votantes socialistas apoyan a ladrones. La gente vota por muchas cosas distintas. Ahora, lo que es cierto es que hace muchísimos años, hace décadas, que el Partido Socialista está tomado por una cúpula de ladrones sin ningún tipo de escrúpulo, que le hacen a todo, que son capaces de robar hasta en la pandemia, mientras la gente moría a raudales, y son capaces, para poder seguir robando, de pactar con quien sea, por mucho que odie a España, por mucho que quiera destruirla. No les importa, lo importante es el saqueo, y por tanto pactarán con quien haga falta. Bueno, pues a ese partido hay que destruirle, y me alegra que en Palma de Mallorca, pues Vox y el PP se unan para señalar que Pedro Sánchez es un indeseable, que no es bienvenido en la ciudad. Bueno, el indeseable va a conseguir que Estados Unidos nos incluya en la lista negra comercial, lo que implica que España podría estar sujeta a futuras sanciones y, peor aún, que empresas españolas puedan verse objeto de futuras sanciones. ¿Y por qué? Pues porque el indeseable ha adoptado una postura antisemita, una postura anti-israelí, y Estados Unidos, pues como primera superpotencia del mundo, resulta que defiende a sus aliados. Y no es que los defienda sin más, lo diga y lo haga. No, es que legalmente existen en Estados Unidos normas que precisamente habilitan a Estados Unidos a proteger a sus aliados cuando alguien se empeñe, por ejemplo, en hacerle boicots comerciales, como hace el indeseable de Sánchez con Israel. Escuchen.
Un grupo de diputados republicanos con influencia en el Capitolio ha pedido a Donald Trump que, a través del Departamento del Tesoro, evalúe la posible inclusión de España en la lista de países que promueven o facilitan boicots internacionales contra Israel. La solicitud se basa en la enmienda Rybakov de la legislación fiscal estadounidense, que contempla obligaciones de reporte y posibles sanciones para empresas de Estados Unidos que operen en los países incluidos. Históricamente, este listado ha estado compuesto por estados vinculados al boicot árabe a Israel, como Irak, Kuwait, Líbano, Libia, Arabia Saudí, Siria, Yemen, Qatar o Emiratos Árabes Unidos. Hasta ahora no ha incluido a países europeos ni a aliados occidentales. En paralelo, la administración Trump ha sancionado a 2 jueces de la Corte Penal Internacional por su implicación, según Washington, en actuaciones politizadas e ilegítimas contra Israel, advirtiendo de consecuencias significativas y tangibles frente a lo que considera abusos del CPI. Bueno, Israel es un país que lucha por su supervivencia desde que fuera fundado en su versión moderna en 1948. Judíos en la tierra de Israel ha habido desde hace miles de años. Lo que no había es musulmanes hace miles de años, judíos sí. Pero el caso es que, en versión moderna, el Estado de Israel fue recreado en 1948 tras la partición de los territorios británicos en la zona. Lo que era la parte de Palestina, que es una denominación geográfica, no se refiere a ningún grupo humano, pues quedó dividida en 2 y una parte fue para Israel. Desde entonces, los países árabes circundantes han emprendido numerosas guerras contra Israel, guerras que siempre ha terminado ganando Israel. Israel es hoy por hoy la única democracia plena en la zona, el único lugar donde las mujeres o los homosexuales pues no se ven perseguidos ni se ven recortados en sus derechos, ni los cuelgan de grúas y esas cosas tan chulis que hacen los radicales islamistas. Israel es un país que, como hemos visto en esta guerra de Gaza, y los informes están ahí, es el país del mundo cuyo ejército más empeño pone en minimizar las bajas civiles. No hay ninguna otra guerra donde las bajas civiles sean tan bajas en proporción, precisamente porque no hay ningún otro ejército que se moleste en hacer cosas como lanzar octavillas para decir, oiga, salga de esta zona que la voy a bombardear dentro de 24 horas. Eso no lo hace ningún ejército. El israelí sí. Y siendo un ejército que respeta los derechos humanos como ninguno, encima tenemos que aguantar que activistas progres, por ejemplo en la Corte Penal Internacional, se dediquen a tratar de volcar sobre Israel los reproches que deberían volcar hacia los asquerosos asesinos que se dedican a organizar pogromos como el del 7 de octubre. Y Estados Unidos pues entiende perfectamente de qué guerra estamos hablando. Estamos hablando de una guerra ideológica a muerte entre los que odian a Occidente y por tanto odian a Israel, que es la representación de Occidente en Oriente Medio, y quienes queremos defender la democracia y la libertad, que al fin y al cabo son la esencia de Occidente. Y por tanto Estados Unidos no está dispuesto a tolerar que militantes progres, activistas progres, activistas antioccidentales, antiliberales, antidemocráticos, se dediquen desde la Corte Penal Internacional a tratar de prostituir el sentido de esa Corte Penal Internacional para arremeter contra Israel. Con lo cual, pues Estados Unidos ha aplicado sanciones a 2 de los jueces de la Corte Penal Internacional por dedicarse a hacer activismo antisemita. Y lo de la información de que el Congreso ha solicitado al gobierno de Trump que estudie la posibilidad de incluir a España en la lista negra comercial es información que trae don David Alandete, sin lugar a dudas el mejor corresponsal que hay en estos momentos en Washington. Esa información a lo que apunta es a que esos militantes antisemitas como Pedro Sánchez, que ha decidido, para tapar sus saqueos y su inutilidad, pues envolverse en esa causa, pues al final esa petición del Congreso a Estados Unidos
al gobierno de Estados Unidos, pues va a llevar a que posiblemente o Pedro Sánchez a nivel personal o España como país o ambos suframos las consecuencias de tener en la Moncloa a un indeseable que es capaz incluso de envolverse en la bandera del antisemitismo simplemente para sobrevivir un poco más y para que su trama de corrupción siga impune un poquito más de tiempo.